Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Hace algún tiempo ya había realizado una video reseña acerca de esta línea de relojes MQ de la marca japonesa Casio. Posterior a ello me topé con esta variante, la cual me llamó demasiado la atención, así que creo no pude resistirme a adquirirla. Mediante esto decidí pues refrescar aquella reseña, además de que al final saber si ustedes opinan igual que yo, si esta es una de las variantes más atractivas a la vista. Sin más, pues vamos a verlo. Como nos dice el título del video, el reloj analógico es el modelo MQ24 movimiento de cuarzo. Imposible no notar su sencillez de entrada. Por lo mismo, vamos a empezar con algunas de sus especificaciones, como un discreto diámetro de caja de los 35 milímetros, un grosor de la misma de apenas 7,8 milímetros. Tendremos un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de esta correa de los 16 milímetros, un peso muy acorde al tamaño de caja de los 20 gramos, una resistencia al agua indicada solo para salpicaduras, un cristal que no es mineral, es de acrílico, todo aunado seguramente al precio que no se eleva para nada, incluso se puede encontrar por debajo de los $19 estadounidenses. Con respecto a su correa, está fabricada en resina en color negro. Son correas delgadas muy similares a lo que encontramos en el F91 W201. Por lo mismo es una correa flexible, muy agradable al tacto, con terminación cuadrangular. Por ahí no tendremos más detalles que estos tres líneas o tres franjas muy pegadas a la caja. Algo así a notar es el detalle que tendremos en el sujetador móvil, como es esta marca grabada de Casio. Además, en el broche tipo hebilla tendremos también la marca grabada, como se puede ver aquí, Casio. Por lo demás, en su lado posterior vamos a observar estos pequeños bordes, los cuales son buenos, estos salientes, debido a que minimiza el movimiento del sujetador al portarlo en la muñeca. Tal vez de lo poco en contra de estas correas es que llegan a ser un poco quebradizas. Díganme si les ha pasado, aunque obviamente esto es después de tiempo, tampoco es que pase al siguiente día o al mes. La caja mantiene el color y material de resina en forma circular, ya decíamos para nada pretenciosa, de hecho es bastante sencilla, de ahí parte de su encanto. Podemos ver buenos cortes, hecho de una sola pieza, no tiene para nada excesos de plástico o rebabas. Aquí pueden notar que está muy bien hecha la corona en acero inoxidable del lado derecho que sobresale sobre este borde. Por lo demás un bisel limpio, muy acorde al tipo de modelo que quieren presentar en los MQ y que al ser mencionada como pequeña pues permite que la carátula llegue prácticamente al borde y sea mejor la visibilidad. Al girar el reloj podremos ya visualizar el grabado que contiene la tapa trasera, primero el nombre de la marca Casio, después el número de módulo 1330, el número de modelo MQ24, que la tapa es de acero inoxidable, de ahí la resistencia al agua, no nos indica cantidad de metros o bares, lo cual significa que solamente es resistente a salpicaduras. Para nada debemos sumergirlo, más allá de pues un lavado de manos e incluso que la lluvia nos agarre por sorpresa. De ahí que el movimiento es japonés de la maquinaria y ensamblado en China. Notando que la tapa no se sujeta ni por tornillos ni rosca, sino mediante presión. Entonces seguramente para limpieza o cambio de batería tendremos que hacer una especie de palanca aquí para poderla liberar. Ahora que llegamos a su bonita carátula, lo primero que vamos a notar es esta gran legibilidad que tendremos debido a ese fondo en color beige, donde va a resaltar cada uno de los rasgos presentados en esta esfera. Lo primero que tendremos de afuera hacia adentro es la indicación de cada uno de los índices para marcar los minutos. Posterior a ello, en cada una de las horas lo tendremos representado mediante números arábigos en formato de 24 horas o de este horario militar, sucesivamente hasta llegar al punto de las 12, donde ya de forma interna en el siguiente dial tendremos la numeración siguiente o contando en horario de 12 horas. Por el centro, la indicación de la marca Casio, después la función mediante cuarzo o movimiento, por debajo nuevamente la resistencia al agua, solamente water resist. Además de que en la parte inferior tendremos unas pequeñas palabras o pequeñas letras donde, esperen, tendremos nuevamente la indicación de movimiento japonés, FM, y en su lado izquierdo 91A2, H44 como números de referencia. Siendo reloj analógico, la lectura del tiempo nos la dará mediante estas tres manecillas. Vemos la de minutos, horas y además del segundero, sumamente delgadas, muy delicadas. Estas no son en color negro, aunque aquí lo parezca, ya que sí tienen cierto reflejo o como metálicos, pero ahí se note un poco. Ahí está. Por lo demás, a pesar de ser muy delicadas o finas, no hay ningún problema en la visualización o la legibilidad del tiempo. Vean, ahí está. Se notan muy bien, e incluso al ser una caja pequeña, no tendremos problema en la lectura. Y siento que le da un toque un poco más refinado, a pesar de ser un reloj informal. No sé qué opinan entre que nos da por ahí incluso cierto aire táctico, o como esta imagen que nos da los relojes de piloto. Pero si esta no está dentro de sus gustos, pero les agrada la línea MQ, cuenta con más variantes, las cuales van a ir apareciendo aquí, ya incluso sin numeración, sin números arábigos, solamente índices, diferentes colores de carátula. Creo que incluso ya están saliendo con diferente color en la correa. Entonces es una línea muy versátil donde creo van a encontrar algún modelo para la mayoría de gustos.
Como último detalle, quiero que se den cuenta que a pesar de ser una maquinaria pues no de alta gama, el segundero sí se alinea con los índices. Esto llega a ser un detalle que algunos buscan, a otros no les importa, pero es bueno mencionarlo. Ya lo obtuvimos, ahora necesitamos configurarlo. Esto es bastante básico, simplemente vamos a retirar la corona. Esta es pequeña, pero sí se alcanza a poder jalar. Es solo al primer clic. Se van a dar cuenta porque el segundero se va a detener. Ahí está, hace el clic. El segundero se detiene. Aquí como recomendación muchos lo ajustan teniendo el segundero en el horario de las 12 para colocarlo como en 0 y ya poder ajustarlo mediante otro reloj. Lo que hacemos siguiente es simplemente girar hacia adelante, bueno, si lo vemos así, en el sentido horario. En cuanto lleguemos al horario necesario, lo que haremos es adelantar los 5 minutos y lo regresamos al punto indicado. Esto por indicaciones del fabricante, que es donde lo he leído. Si ya tenemos el horario correcto y queremos ya que la maquinaria empiece a funcionar, lo vamos a cerrar al clic. Listo, empieza el conteo. Nos damos cuenta porque el segundero empieza a caminar de forma normal. Algo que olvidaba mencionar es que la duración de la batería es alrededor de los 3 años y que la precisión que indica el fabricante es de más o menos 20 segundos por mes. Ahora sí, ya colocado en la muñeca donde va a lucir en cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que es una máquina bastante discreta, apenas de los 35 milímetros, sumamente delgada, ágil para movimientos del día a día. No es para nada pesada, muy cómoda, siento muy recomendado para muñecas delgadas. La mía es de 16,5 centímetros, si lo gustan tomar en cuenta. Un reloj informal que puede ser usado yo creo con la mayoría de nuestras prendas, dependiendo cada quien a que lo combine a su color. Pero al ser delgado también es algo que va a favorecer en el movimiento del puño o el uso de camisas, ya que no se va a atorar al estar generando el movimiento del brazo. Ya como conclusión estamos ante una pieza que no va más allá de darnos para lo que fue hecho, que es la lectura del tiempo, no se va a complicaciones como la fecha, tal vez darnos fases lunares, alarma, no cuenta con luz, por eso sí nos da una muy buena imagen, muy buena legibilidad, fabricado en buenos materiales, un muy buen costo, entonces hecho para alguien que busca un reloj sencillo, básico para el día a día. Por eso a partir de aquí espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión, qué opinan de este reloj, pros, contras, dudas, algo que quieran añadir. Por lo demás, si les gustó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.